Saludos amigos del Ecuador, bienvenidos aquí a El Testimonial. Ahora está con nosotros el doctor Francisco Huerta Montalvo, político de larga trayectoria en la nación, no requiere mayor presentación. Un video que circuló en las últimas horas en redes sociales del candidato presidencial Guillermo Lasso se viralizó. Lo vamos a ver antes de iniciar este grato diálogo con nuestro personaje. No podemos tener un presidente que haya nacido de las entrañas del correísmo. Ni peor otro que nazca de las entrañas del morenismo. No, señor. Y tampoco podemos decir, con todo el respeto a las damas, vota por Álvaro, ya que chucha. No, señor. No, señor. Así no se actúa con el futuro de los hijos y el futuro de los nietos. El voto tiene que ser responsable. Un voto responsable. Nadie le entrega el futuro de su vida al yaque chucha. Doctor Huerta, su punto de vista frente a un voto aparentemente decepcionante de los ecuatorianos, que no sería la primera ocasión si nos remitimos a la historia política del Ecuador. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Muchas gracias, Wilman. Yo creo que esto es parte de aquello a lo que queremos responder con la constitución de la coalición ética y política, donde distinguidos ecuatorianos, más allá de este o aquel candidato, lo que queremos es desterrar la mala práctica gubernamental de estos días, que se resume en corrupción, en negligencia, en inoperancia, en improvisación. Todo lo contrario de lo que debería ser una república, que debería ser planificación, ética, orden. Eso no hay. Se nombra al primer notorio que aparece. Y eso da lugar a la situación actual. Yo no tengo nada, como usted puede tener certeza, contra la gente de la televisión. Pero una cosa es hacer televisión y otra es ser candidato. Los notorios no tienen por qué ser considerados notables. Ojalá todos los notables también sean notorios por su trabajo, pero lo que necesitamos nombrar son ecuatorianos notables y no solamente notorios. En esa línea, alguna gente quiere comprar la presidencia de la República y ya tiene incluso recursos aportados por el Estado. Entusiasman 21 candidatos a la fecha. Sí, señor. Con esa proliferación escandalosa, se da de todo. Y alguien sienta la pauta con una mala expresión, desafortunada como campaña, porque expresa teóricamente un sentir popular de desesperación del votante, que recogida por otro candidato revela su propia desesperación de que le está trepando en las encuestas. Correcto. Definitivamente de eso se trata. Ese sería mi comentario para no seguir haciendo comentarios sobre la basura excrementicia que se produce en esta campaña. Doctor, pero ¿por qué surge ese voto decepcionante? Usted ya lo ha dicho, en cierta medida es porque la población electoral y la población en general del país recoge cosechas tristes al final de cada gobierno. Y eso motiva desilusiones y probablemente una actitud de quemimportismo a la hora de acudir a las urnas. Y sin tomar en cuenta de que antes tampoco la población electoral tuvo la posibilidad de elegir en unas primarias, la posibilidad de tener una participación y decidir por un candidato ya en el propio proceso. Es decir, no tiene participación activa. Su punto de vista, doctor. Sí, desgraciadamente, algo que hemos perdido son los partidos políticos más o menos estructurados. No digo que hayan sido una maravilla los partidos políticos, pero los de hace 20 años, 10 años incluso, tenían una estructura que se preocupaba de trabajar cotidianamente y no solo durante los periodos de campaña. Correcto. Usted recuerda haberme entrevistado en sedes de partido, donde estábamos permanentemente conjugando puntos de vista con nuestros partidarios.
Ahora ocurre que la gente anda trabajando por su cuenta, haciendo lo que puede para ganarse el pan de cada día, y vota por uno u otro, pero sin ninguna convicción doctrinaria, producto de un trabajo en el partido. Salvo excepciones, la gente que hace partido es escasísima, incluidos hasta los legisladores. Una vez que ganan las elecciones se olvidan del partido, se refugian en el Parlamento y de ahí salen con una que otra declaración sobre cualquier tema de vez en cuando, pero no hay una adhesión de un grupo de militantes que piensan de esta manera con su candidato, que ha sido producto de la propia decisión de esos militantes en una elección primaria. Las primarias ahora son obligatorias, pero ya ve usted, nadie ha hecho primarias todavía. Sí, señor. Uno porque hay dueño de partido y entonces el dueño de partido ya se sabe quién es y quién impone su candidatura. Y otros que no tienen candidatos tampoco han hecho las primarias. Y son actos reducidos, casi sin militancia. Debería el Consejo Nacional Electoral sancionar a los partidos que no hacen una primaria que tenga por lo menos el 20% de los afiliados que presentaron. Porque la otra cosa es que los afiliados al partido son firmas compradas. Ya sabemos. Entonces por eso es que se repiten y por eso anulan tanto. Porque hay gente que ha firmado en varios partidos a la vez, lo cual nulita la firma. Es decir, estamos en un desbarajuste de lo electoral que incluye al Consejo Nacional Electoral con pugnas internas permanentes y con riesgo de fraude. La peor situación de una república que aspira a ser democrática es llegar al proceso electoral con riesgo de fraude, casi que con certeza de que no van a ser limpias las elecciones. Horrible, pero eso es lo que tenemos a la fecha. Certeza de fraude, dice usted. ¿Qué elementos configuran esa apreciación que evidentemente podría convertirse nuevamente en una decepción penosa para el país, hoy más que nunca esperanzado en tratar de salir de una crisis pandémica terrible que nos azotó? Desgraciadamente, los candidatos rivales hacen mención, pero no solo los candidatos rivales, sino también miembros del Consejo Nacional Electoral, de nombramiento de gente vinculada a la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, que tiene todo tipo de sospechas, incluso algunos creo que están con orden de captura o están presos o han acabado de salir de la prisión. No son gente de lo más idónea para esos cargos. Y de eso no se comenta mayormente, entonces hay una falta de transparencia tremenda en el órgano que tiene que darla, básicamente, que es el Consejo Nacional Electoral. Ahora, también sabemos que los candidatos que no tienen certeza de victoria comienzan a hablar de fraude antes de las elecciones y luego pactan con el propio grupo que dice que les hizo el fraude. Ya nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Para dejarlo claro, el señor Lasso está en una actitud desesperada entonces frente a un crecimiento preelectoral a favor de determinado candidato y que le preocupa a él naturalmente ahora con imposibilidades de triunfar en las urnas próximamente. Sí, por lo menos evidencia un cambio de postura, nunca ha sido ese tipo de candidato. Y llama la atención que de pronto recurra a esos mecanismos. Debería tener una mejor asesoría. Yo creo que no le ha hecho ningún bien ni al proceso electoral ni a él. Más bien pone una nota lamentable. Yo también he lanzado alguna otra que otra interjección en mis campañas, pero no se trata de repetirla una con plena vulgaridad como la que se ha usado, porque se la debería haber denigrado sin repetirla. ¿Para qué tuvo que pedir perdón a sus partidarios femeninos si él sabía que la interjección que iba a lanzar era de pedir perdón? Mejor no lanzarla. Entonces ahí hay un temperamento un poco angustiado por lo que está pasando en la campaña, queriendo de una sola conseguir un incremento de electores. Y no funciona así la política. Pero mientras tanto, respuestas
a los problemas nacionales, propuestas orientadas a solucionarlos, no hay ninguna. No hay ninguna. El En voto, el ningún voto tema. de, Y están claro, pasando cosas tremendas, no solo en el manejo de la pandemia, ¿no? exacto. Te decía, El voto decepcionante, doctor, ¿es justificado de alguna manera? ¿Ese voto que me importista que llega a las urnas? yo creo también que la gente es más lúcida de lo que aparece. Y a pesar de estas expresiones que podrían dar lugar a pensar que hay un voto decepcionante, la otra sospecha es que la interjección la lanzó algún habilidoso asesor de campaña. Usemos esta expresión para significar el voto decepcionante de un pueblo cansado de sus propios candidatos tradicionales. Fíjese cuántos de los candidatos van a buscar por tercera o cuarta vez o hasta quinta la posibilidad presidencial. Es decir, es más de lo mismo. No hay un cambio de fondo ni en las propuestas ni en los candidatos. Y eso sí puede ser decepcionante, no para los sectores populares, para la clase media más pensante que le gustaría tener una propuesta ideológica. ¿De qué tendencias son esos partidos? ¿Son de derecha? ¿De cuál derecha? ¿La derecha tradicional que viene del viejo partido conservador o la neoderecha neoliberal, por así mal llamada, porque es neoconservadora? ¿O simplemente la derecha populista y oportunista que quiere conseguir el poder como sea? Ahora, Y en el centro no hay nada, y en la izquierda menos. no existe, exactamente. Ahora, primer estreno del voto desilusionado o el voto decepcionante fue con la elección de Abdalá Bucaram el 7 de julio de 1996, con el 54% de los votos, esto es 2.285.000 votantes. No sé si históricamente eso corresponde a lo que ha ocurrido en el Ecuador. Creo que hemos tenido otros votos del desencanto desde antes. No quiero ser peyorativo con el personaje, más bien folclórico, pero Macías Suárez hemos tenido desde antes en la política nacional, recorriendo en bicicleta la búsqueda de votos. ¿Se acuerda de Macías Suárez? Por allí alguna gente sí lo votaba. Ahora, claro, como se ha probado de todo en los que se llamaban partidos ideológicos, comenzó a surgir el populismo con fuerza. Y la gente decía, bueno, ya nos ha fallado todo, ahora tratemos con el loco y por el estilo. Ahora tratemos con este que insiste 5 veces y tiene un buen resultado en las encuestas. Pero también depende de las encuestas, porque ya hay otras que no lo ponen en esos lugares. El problema también puede ser el voto obligatorio, que de alguna manera también pone a la población en esa circunstancia de acudir forzadamente a las urnas. Sí, ese es un debate que tiene que darse. ¿Qué es lo que corresponde? ¿El voto es derecho o deber? O ambos. Cuando uno lo ejerce, uno tiene que sacar cédula de identidad. Es un deber tener cédula de identidad. Se la pueden pedir en cualquier momento. Pero también es el derecho de tener una identificación que le permita diferenciarse e identificarse cuando hace falta. Pero ahora hay tal repulsa de la política que la gente ya no quiere voto obligatorio. De todos modos, podría ser obligatorio emitirlo en el sentido que sea, puede ser nulo, blanco, hacer presencia simplemente. Puede ser por vía electrónica, pero manifestar la voluntad. Porque los ecuatorianos tenemos que entender que tenemos que tener derechos y obligaciones. Y entre las obligaciones se duda si el voto es o no obligatorio. Pero en este instante es obligatorio, sirve para algunos trámites todavía. E incluso se bajó la edad para que la gente pueda votar opcionalmente. Sí, señor. Y los que ya somos de tercera edad o más, podemos también ejercerlo por voluntad o no.
Yo siempre continúo votando con mis 80 años. Me gusta participar en el acto del sufragio y expresar mi voluntad, que no significa nada en el resultado. Pero pienso yo, lo digo muy honestamente, el hecho de que la gente me vea ejerciendo mi deber cívico a los 80 años puede ser ejemplarizador y darle un poquito de ánimo a la gente desencantada. También por eso lo hago. Enhorabuena. Claro, la Constitución vigente aprobó el voto facultativo de los adolescentes entre 16 y 18 años de edad, militares, policías y extranjeros con 5 años de residencia en el país. Probablemente, inclusive, se dice que ahí está la mayor franja de votación en cuanto a los resultados que podrían derivarse de la próxima elección presidencial. Elección presidencial que usted la marca con mucho pesimismo, precisamente por las observaciones y las críticas que estamos haciendo a la organización del proceso, a la organización de los partidos. Es momento para cambiar el Consejo Nacional Electoral a sus miembros para tratar de ajustar un poco más de transparencia en la organización, o ya no queda tiempo para nada. Vamos a caer nuevamente en ese fondo. No queda tiempo para nada, ni la ley permite ya a estas alturas convocar las elecciones, tomar ninguna acción. Ahora lo que hay que ver es que los vocales que no están en el grupito que maneja el Consejo Nacional Electoral vigilen lo más posible y le den a conocer al pueblo con claridad qué es lo que está pasando allí. Porque nosotros solo especulamos desde afuera en base de los datos que van saliendo, pero no tenemos la certeza de los vocales que permanecen allí. Allí también tenemos un cambio permanente de la integración del Consejo Nacional Electoral. Yo insisto en que deberían estar los partidos representados allí, los mayoritarios, como casi siempre fue. Por lo menos había a quien responderle y a quien reclamarle. Ahora no representan sino su propia figura, su propio nombre, los vocales del Consejo Nacional Electoral. Y entraron con un membrete y salen con otro, entonces ninguna certeza. Yo lamenté cuando el transitorio designado bajo los cambios que permitió Julio César Trujillo dejaron a media asta su presencia en el Consejo Nacional Electoral. Si estuviese Gustavo Vega, Alberto Molina y otros, sería otra cosa y más confianza, absoluta confianza. En tales circunstancias, doctor Huerta, con un elector como usted de 80 años de edad que concurre cívicamente a votar, evidentemente que se justifica y cabe enviar un mensaje a tanto precandidato presidencial para que más allá de la ofensa y la calumnia, presente programas de gobierno alternativos que nos permitan superar o por lo menos evacuar parte de la crisis económica y social que vivimos en este momento y también una crisis moral que evidentemente también nos afecta. Por ello, doctor Huerta, ¿qué mensaje, qué recomendación le da usted a esos precandidatos para que mejoren sus programas de gobierno y sus ofertas de campaña con el propósito de dejar de lado la ofensa y la calumnia y por el contrario, apoyar una tesis de cambio y de transformación del país? Sí, yo creo que la complejidad de la política involucra la necesidad de equipos, de los mejores equipos en cada tema, para poder hacer un buen ejercicio gubernamental. Los candidatos deberían presentar con quién van a gobernar en caso de ganar las elecciones y qué van a hacer por el país. Allí tenemos una ventaja que es una novedad, ojalá que no sea una novelería, depende de la forma como se organicen, son los famosos debates. Los candidatos están obligados a debatir. Y allí se va a notar, si el debate es bien conducido, quién sabe sobre qué y quién no sabe nada. Hay temas complejos. En este instante hay que estudiar derecho marítimo para saber qué está pasando con los barcos chinos. Correcto. Y hay que estudiar economía del petróleo para saber por qué las fluctuaciones de los precios son volátiles. ¿Y qué vamos a hacer y cómo vendemos? Si hacemos contratos a mediano plazo, las preventas famosas, o vendemos en el mercado spot.
y tenemos que oír lo que dice Petroecuador y no hacer lo que le da la gana al gobierno para conseguir créditos. En esa misma línea, ¿hasta dónde vamos a seguir endeudándonos para pagar deuda? Hace rato que superamos el límite en relación al presupuesto del Estado, el Producto Interno Bruto, el límite de endeudamiento, y no ha pasado nada. ¿Cómo vamos a corregir todo lo que tiene que ver con corrupción? Yo estaría feliz de oír que un candidato dice que los corruptos no salen de la cárcel hasta que devuelvan lo robado. Así debería ser la ley de extinción de dominio. Quiere hacerse hace años en el Congreso y ahí sigue dando vueltas. Y hay 4 proyectos sobre el mismo tema, cuando sería tan sencillo como decir los corruptos, si no devuelven, no salen de la cárcel. No puede ser que con la pena reducida por buena conducta posterior a lo robado, salgan muy pronto de la cárcel a usufructuar lo robado, viéndole la cara al pueblo ecuatoriano. ¿Cuánto hay de recuperación? Prácticamente nada. Y seguimos entreteniéndonos con los intentos de la fiscal de poner orden en la casa. Pero Abdalá Bucaram encuentran medicamentos o insumos médicos en la casa y los juzgan por tenencia de armas o por posesión de objetos arqueológicos. ¿Qué es esa burla? ¿Por qué no un juicio por haber encontrado en su casa insumos médicos que vincularían su accionar a toda la red de corrupción de los hospitales del Seguro Social y también del Ministerio de Salud en instantes de pandemia? Es decir, por todos lados vemos que las cosas no se manejan como es debido. Doctor, muchas gracias su gentileza por acudir a El Testimonial. A la orden, mucho gusto, Wilman. Los felicito de su canal. Muchas gracias, el doctor Francisco Huerta Montalvo, político de dilatada trayectoria en el país, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en este grato diálogo.